El día de hoy, la gente del chat de YouTube me ha recomendado video reaccionar a la caída de los héroes más rotos en Mobile Legends. Videos son parte de Troleados en colaboración con Daika Eto, que bueno, básicamente es un pro player en línea de experiencia y trolea, que normalmente suele traer cositas y temitas off topic, sobre todo de la comunidad de Mobile Legends. Así que bueno, síganme en Kick, ya que es el lugar en donde grabo el contenido para el resto de canales. Vamos a darle con todo, men. Mobile Legends es un juego que viene mejorando. Cada héroe nuevo nos demuestra que hay mentes de la sabiduría detrás de él. Siempre me pregunto qué cosa rota nueva van a sacar. No sea que veamos a un digno oponente para la antigua Esmeralda. Pero Mobile Legends, en vez de hacer cosas rotas, hace cosas inesperadas. Tu cuello es tan cautivador. Pone sus dos grandes neuronas en crear una mecánica nueva, pero después la nerfea porque se da cuenta de que su invento no tiene punto de equilibrio. Y eso es lo que veremos hoy. Eso es verdad, héroes como Suchin son re difíciles de balancear, porque simplemente un héroe que pueda atacar permanentemente sin ningún tipo de consecuencias es que se habían pasado. Luego se supone que le nerfearon y hasta que no vuelven mecánicamente inútil o súper exigente o situacional a su héroe con la nueva mecánica que se les ocurrió, no paran, boludo. Antes que nada, ¿te interesaría entretener la vista con una cuenta streaming? Porque este video está patrocinado por Moveplay, un lugar donde puedes tener la venta desde una cuenta de YouTube y un montón de otras opciones esquizofrénicas a precios muy buenos. Ojo, chat, trolea patrocinado, quien lo viera, En el juego existen un montón de héroes, ítems y mecánicas que con el tiempo han mejorado, otras han empeorado, mientras en otra sección apartada del mundo están aquellas cosas malas que se rehúsan a morir. En el caso de hoy nos centraremos en aquellos héroes que con el pasar del tiempo fueron decayendo, pero eso no significa que sean completamente inútiles. Recuerda hacer el debido flameo en los comentarios y denunciar por desinformación, porque eso es lo que haría un verdadero jugador de Mobile Legends. Bueno, para empezar, iremos desde el héroe que menos empeoró hasta el más afectado, tampoco al punto de comparar a Carry con su versión Prime, pero sí a héroes que el juego volvió inútiles o que el meta los dejó de lado, así que acomódense. Miren, chat, Hanabi no tiene ningún tipo de defensa. Si trolean por a Hanabi como héroe roto y que antes era mejor de su rival, le voy a reportar el vídeo, men. Ya le caeto y estamos a punto de empezar este video. Diciembre del año 2023, el año más aburrido de todo Mobile Legends, con salidas de héroes como Itzia, la cual tuvo que recibir apoyo del gobierno para ser un héroe considerado. Sacaron a Novaria, marcando el inicio del peor mago en su salida. Solo fue buena porque las botas de recorrer estaban rotísimas. Al jugador promedio de Mobile Legends que le gusta explotar, le encanta usar a Novaria, y también la usan los trolls, los que querían un héroe nuevo para sacar top global gratis. Entonces estaríamos hablando de media comunidad de Mobile Legends, literalmente. Bueno, así era Novaria, tan aburrida que si el juego hubiera hecho lo mismo con otro héroe, la comunidad habría borrado el juego, salvando muchas vidas en el proceso. Aún así, eso sí, boludo, es verdad. Me preocupa mucho la cantidad de gente que tipo lanzan un nuevo héroe, pero no lo juegan porque realmente les gusta, entiendan la mecánica o sean buenos con ella. O sea, lo hacen simplemente por la obsesión enfermiza, boludo, de a huevo querer farmarte un global, man. Es que yo no lo entiendo, chat. Ser un global ya no tiene el mismo sinónimo de respeto que antes, boludo. Ahorita ser global es como, bueno, es global y ya está. Ni siquiera te das cuenta de que realmente son mejores mecánicamente que el usuario promedio de ese héroe, man. y más allá de Novaria nos dieron dos héroes rotísimos, Nolan y al bachatero de Arlott. Tenían que ponerle sabor al juego con la cantidad enferma de dash que tenían. Pero Muntu no quería héroes tan complicados. No, ellos querían que un chimpancé pudiera manejar un héroe. Y si es posible que sea una waifu. Ya saben, porque hay que aumentar las ganancias con el menor esfuerzo. Entonces, el juego pensó, ¿qué tal si metemos a un tirador pero combatiente? No, pero que se pueda mover y que en vez de pegar ataques básicos, pegue automáticamente. Mi más fiel compañero Albert Einstein pensaría que sí es un héroe para no pensar. Y por más que me gustaría defenderla, hay que aceptar que fue la cosa más insufrible en cierto momento. No en su salida, pero sí después. Y por esos malos recuerdos no la voy a defender. La razón por la cual metieron a Sisi no solo fue para molestar en línea de experiencia, sino que querían meter a otro combatiente capaz de bajarse tanques. Ya saben, Export no podía solo contra todo el meta de tanques combatientes que existía. Se lo comía un Yusong y más adelante Lucas en su time.
Entonces había un problema, uno de los héroes monodeo llamado Export estaba sufriendo y mendigando por un buff. Moonton tomó eso como un acto inmoral, porque bufear a Export es rediseñarlo, y eso es un gasto monetario para los dos mains que usan un héroe tan circunstancial. Entonces la opción de Moonton fue crear a Sisi. Al salir ella era, bueno, diferente para no ser groseros. Si un héroe fácil, malo y bonito no atrae fandom, esa jugada solo sirve cuando son tiradores. Estamos hablando del 2024, si hiciera un pique estable, porque no tenía cosas que tiene actualmente. Perdía su pasiva completamente al no estar en peleas, era buena desgastando, pero su ulti era malísima contra un solo objetivo. Esas dos cosas, por pequeñas que sean, hacían a Sisi muy débil cuando no habían enemigos cerca. Bueno, pará, trolea, ¿qué está diciendo este criminal? A ver, yo creo que sí, cuando salió, si bien no fue la novena novedad, boludo, realmente fue un héroe que salió sin pena ni gloria, sí que hubo un par de gente que se quejaba diciendo, es que la Sisi es súper castrosa, men, pero así que fuera mala, como me dice trolea, no le crean, No, Sisi, bufeen a mi reina, hijos de la chingada. Es que, mira que Sisi, pues es un héroe molesto, ¿no, chat? No es como que esté así en su momento más roto, boludo, pero sí es verdad que ¿cómo se llama? Ahorita no está tampoco así súper, hiper, mega buena, que digamos. Es un pick estable, digamos, pues. Sí, mi primer trauma ponía. Yo siento que la gente que más jugó línea de experiencia puede que haya sentido que sí, se les fue un poco de las manos, men, porque al inicio, si bien no estaba muy fuerte, después creo que le metieron un bufo y ahí es donde se vio lo verdaderamente castrosa que podía llegar a ser. El estilo de juego se basaba en tener su pasiva llena y rotar aprovechando la velocidad esquizofrénica de movimiento. Pero antes, si te descuidabas, ibas al ritmo de una tortuga embarazada. Todo esto se solucionó como una partida de Monopoly, lento pero seguro. Todos sabemos en qué se basa ese juego, en ser lo más capitalista posible, pero más que eso, es un juego de paciencia en el que ves como tu tía y su familia llevan jugando 3 días la misma partida. Con esa misma paciencia, el juego fue metiendo manita y otras cositas así. Sí, ellos le veían cara de apartamento, o sea, le veían futuro. La querían meter disimuladamente al meta y lo lograron. La salida de Sisi fue comparable con la salida de Gwen. Estaban ahí con un lore que no servía para absolutamente nada, pero eran bonitas. Durante el 2024 se dedicaron a darle buff a Sisi una temporada seguida. O sea, en un mes crearon la cosa más insufrible. Un mes de buff para un héroe que apenas llegaba, pero para Hanabi ni el revamp le dan. Después, en diciembre le dieron un buff. ¿Recuerdan la temporada donde Roger se llevaba la línea de oro? Exacto, Sisi estaba en esas épocas. Pero algo que me pregunté es por qué no sacaron a Sisi en la línea de oro para contrarrestar. Y la respuesta es fácil, Sisi estaba nueva, o sea, no era lo suficientemente buena para ir de terrorista a la línea de oro. Pero eso se solucionó como la peor película de Navidad. Las grandes mentes de la sabiduría iluminadas por Hanabi dijeron, si queremos hacer que Sisi vaya a la línea de oro, pues démosle el rango de un tirador. Y así pasó, su rango de ataque pasó de 3 a 3.8, el mismo de su yoyo. Este rango le permitió que la princesa no se expusiera para nada. Cualquier nuevo feto que juegue Mobile Legends y vea una Sisi en contra, pensará que el ataque básico de esa es el yoyo. 15 días después. Exacto, chat. Y luego me pareció una locura porque yo, por ejemplo, cuando salió Sisi, sí me acuerdo haberla jugado y me quejé de que dije, ¡oy, pero esto es una mamada! ¿Cómo puede ser posible que el rango de la primera no sea el mismo que del básico, no? Porque el rango del básico era minúsculo, chat. Le aumentaron un huevo de rango. Creo que es como de los combatientes que más rango base tienen del juego sin ningún tipo de modificador. Y más que nada, según yo, era porque quería ponerle cinturón del trueno y era una paja estarlo stackeando. De todas formas, aunque quieras meterle cinturón, no vale la pena, ya que el 90% del tiempo, como estás atacando con el yoyo, casi ni te da tiempo de meter el básico, pero ya existe esa opción, man. Sí, la maltratadora de animales God. Pregunta seria, ¿por qué le dicen que Sisi es una maltratadora de animales? Es una pregunta muy seria que tengo ahorita y me gustaría saber cuál es la respuesta o qué hay detrás del lore que yo no entiendo, pues. Otro buff a Sisi, se dieron cuenta de que Sisi oro rendía, pero el combatiente estaba teniendo problemas. Recordemos que Arlott y Lu estaban en el meta y Simio no mata a Simio, entonces el juego le metió otro buff para que la ulti herede más daño contra un solo objetivo y pueda hacer peleas individuales. ¿Razones? No lo sé, pero quizás había 13 razones para banear a Sisi.
a un héroe diseñado para desgastar, no había que darle tanto daño de ráfaga en su ulti. 12 días después, otro buff, 3 en una misma temporada. El juego nos dio esta excusa, Sisi falla al mantener daño constante, ya que todas sus acumulaciones se eliminaban instantáneamente. Para mejorar la tolerancia al error con un héroe de un solo dedo, ajustaron esto para que un simio pueda jugarla sin temor al fallar el yoyo, habilidad automática. Hicieron que cada acumulación de la monodedo, aquí pasó de llamarse Sisi a monodedo, tuviera un segundo de eliminación y no al instante. Pero cuidado, el juego no menciona que para que la acumulación principal se vaya deben pasar 4 segundos. No lo dicen porque no es políticamente correcto. Y así empezó la frase de un gran sabio: la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Pero con Sisi pasaba lo contrario, las neuronas no se creaban ni se transformaban, directamente se destruían. Con cada buff la IA tenía más alma que Sisi. Incluso la gente que usa la IA para decirle ¿qué piensas? Tiene aún más alma que Sisi en esas épocas, y Sisi quería ser la número 1 en no usar las manos. Chatcito, ¿sabían que hay una creador de contenido que se llama Curra Mobile Legend, man? Que tipo era tan enigmática en el juego, desprendía tanto carisma, que le hicieron un héroe dentro de Mobile Legends, chat. Sí, está basada en Curra, man. Porque el yoyo no es un objeto, es un animal que se enrolla como si fuera un yoyo. Ah, pero es como, por así decirlo, sentirte mal porque los humanos, en lugar de ir a 4 patas, como el resto de animales, van a 2. Pues su cuerpo está diseñado para eso, ¿no? Pues, por ejemplo, chat, tipo, es como quejarte, boludo, de que, pobrecitas ranas, viven, no sé, en un lugar así húmedo, todo feo, pero su cuerpo lo necesita. Entonces, no consideraría maltrato porque de todas formas estás haciendo lo de siempre, ¿no? Durante todo el 2025 fue el héroe más popular de Mobile Legends, bailándose a los demás combatientes. La única vez que se vio afectada fue cuando a Arlott le dieron el buff de poder armarse de tanque y pegar como papalatino, y aún así sí se mantenía. Por allá en 2025 el juego se inspiró con los ajustes y revamps, y tuvimos a Alice, que muchos decían que era mala, también a Badan, que llegó absurdamente rotísimo y se convirtió en el mejor RAM. Tuvimos a Grok en revamp, Glue, Arlott, Gato, que en meta de asesinos, Phobeus como siempre siendo el mejor, y también a Lapu Lapu con su buff exageradamente esquizofrénico que le dio inmunidad y reducción de daño. Eran héroes y son héroes completamente hechos para entrar a una teamfight y abusar virtualmente de todos, pero adivinen quién les hacía counter. Exacto, Mobile Legends y la monodeo de Sisi. No les puedo explicar lo aburrido que era el rol de experiencia en ese tiempo, que los aliados te pidieran que sacaras a Sisi era jugar con un solo botón. Es verdad, boludo, no sabía que este era el yoyo, chat, qué mierda. Hermano, ya veo, Tilín. Nunca había visto que el yoyo sí fuera un animal. No sé, pensé que sí era un yoyo literal, Recuerdo una vez que dijiste que Yuson es counter de Sisi y solo me cagué de risa porque andaba detonando a tops de Yuson. Pero es verdad, boludo. Yo cuando juego Yuson me detono a las Sisis, chat. Más que nada por el tema de la pasiva, boludo, que siempre le puedes estar sobreexplotando al inicio. Si eres un Yuson que inicia con la primera, carga sobre los minions, le metes un básico y otro básico y la Sisi se muere a los 2 toques, man. Pero también depende de cómo uno juegue, ¿no, chat? Bien por ahí, el yoyo es un animal, Shaggy. El yoyo es la cabra. Literalmente el yoyo es la cabra, no sabía. Nunca había visto esta parte del diseño. Lo mismo que Sushi ni Florin, o sea ZZZ. No había acción, no había emoción, solamente la gente enferma que le gustaba molestar, o sea, los que les gustaba usar Sisi. Tenías un Lapu Lapu rotísimo y Sisi le hacía counter. Tenías un Urano en Prime que pegaba durísimo, pero Sisi le hacía counter. Y esto se extendió a la línea de oro, donde se volvió el mejor pick para molestar a los pobres tiradores, que no habían tenido un buen meta desde que nerfearon al arma maléfica por culpa de Layla y Bruno. En serio, era muy gracioso ver a Sisi en un mundial pegando. O sea, no tenías que esperar una entrada super épica, solamente era una Sisi con un yoyo, literalmente Albert Einstein. Hay mucho que hablar de Sisi, pero abarcaría todo el video. Mi teoría de por qué estaba rota era porque el juego le sacó una skin VIP, y después sabían que Sisi atraía animales, así que le metieron buff para que su skin de aniversario saliera. Además de atrapavírgenes, también es fácil de usar, o sea, un 2x1, fácil y buena. Y lo más gracioso era ver guías de cómo usar a Sisi, o sea, es como una guía de cómo recoger soles en Plantas vs Zombies. La que le tiraba el Tilín, Nah, sí, a nivel 1 joda Yuson. La distancia es fácil de esquivar el combo de Yuson y la ulti subida le da.
pues ahora derrite porque ella hace daño en base a la vida del enemigo. Claro, pero pues yo estaba hablando cuando salió la Sisi, pues entiendo que le han metido un chingo de cambios, le metieron un chingo de bufeos. Me acuerdo que estuvo Montun como 3 meses seguidos bufeando al héroe, pero al menos en un inicio contra la Sisi antes del segundo parche, después de su salida, y la Sisi base, o sea, el Yuson se la comía viva, men. No, aún más fácil, una guía de cómo jugar Florin y que detalle la build con sus 2 cristales sagrados. Para cuando los main CC con sus almohadas se dieron cuenta de que no eran buenos con su personaje, sino que su personaje era bueno con todos, ya era tarde. Solo quedaba mañar Suchin. Pero perdón, esa también era permanente en 2025. Mañar Florin, no, pero esa también estaba rota, quitando el efecto del cortacuras. Mejor perder, desinstalar el juego, conseguir un trabajo y ser un orgullo para la familia. Todo esto duró hasta finales de 2025. Se estaba acabando el evento de aniversario. Un evento que si no lo hubieran hecho, no hubiera pasado nada, absolutamente nada. El Dadase, boludo. A ver, ¿Dadase qué era, chat? Dadase era Lolita, ¿no? Kaz era la Fanny de 3 espadas, men. Mashiro, bueno, era la Suchi, ¿no? Y Kurra era Sisio. Bueno, más bien, Kurra se transformó en un héroe dentro del juego, chat. Pero bueno, ahora siempre les voy a aplicar la joda, boludo. Siempre que vea esto, voy a decir, mira, piquete una Kurra ahí en línea de experiencia y ya con eso te detonas, no sé, al otro side enemigo. Piquete un Dadase, boludo, de Roamer y refleja los proyectiles del Granger o de la Chanjo, man. Yo voy a sacar a Kaz, man, mi Fanny de 3 espadas, y me voy a detonar con el triple tajo a todos esos papelitos del team enemigo, Y como ya habían exprimido a Sisi virtualmente, presencialmente y latinoamericanamente, eso es lo que estaba buscando, ven. El cosplay de Kurra, chat. Kurra fue tan buena creador de contenido que hicieron un héroe inspirado en ella. Tanto así que fue el cosplay mejor hecho de LATAM. O sea, Sisi tenía que ser. Bueno, en este caso, Kurra tenía que ser. En la Season 38, Sisi fue brutalmente apuntada con un nerfeo donde más le olía. En su pasiva, pasó de que estuviera literalmente todo el tiempo activa porque la Sisi que no veías corriendo rápido no era una Sisi, era un feto con acceso a internet. A que el juego le dijera si dejan de pokear con Sisi de malas, y pasó de 1 segundo de espera a 0,2 segundos. O sea, nada, prácticamente no es nada. A los jugadores de Sisi les estaba dando epilepsia de ver cómo pasaba fotograma por fotograma las cargas de la pasiva. Ya no podían aplicar la de Golden Freddy y bajarse a 2 almas con una sola ulti porque no tenían pasiva activa. Tampoco había daño, porque esa misma temporada le bajaron el daño en la movilidad enterrando a Sisi línea de oro y provocando que los jugadores pensaran por qué Sisi se lleva con venganza. Actualmente Sisi es un pick que hace counter, pero no de la manera tan fácil como lo hacía antes. Ahora requiere que el jugador sepa posicionarse bien, porque para algo tiene el rango de un tirador. Sigue teniendo las falencias de no tener CC y que muchos tengan la ulti de decoración, pero así es Sisi, un héroe fácil que en la táctica dejó de ser tan fácil. Ahora pasaremos a una maga que fue muy usada en competiciones por allá cuando Lunox era un pick viable. Estamos hablando de Chang'e, una de las magas más infravaloradas en su momento. Hay que remontarnos al revamp de Chang'e, o sea, en el 2018, cuando Farsha también fue revampeada. Aunque Chang'e no subió de una manera tan abusiva como lo hizo Farsha, sí que mantenía una constancia en la tier S e incluso subía un escalón de vez en cuando. En los inicios no había un ítem que pudiera contrarrestar a Chang'e ni a ningún mago de DPS, pero de todos los magos, Chang'e era la que más daño podía generar con su ulti si hablamos de daño por segundo. El Atenea no duraba el suficiente tiempo para aguantar su ulti por completo, y aunque fuese fácil de esquivar, hacía el suficiente daño para hacer retirar al enemigo. Además tenía atributos como una mejor velocidad de movimiento en su segunda habilidad y en su ulti, cosas que fue perdiendo con el tiempo. Para ser exactos, en la época donde Chang'e era considerada buena, más allá de los jugadores que solo lo usaban por su apariencia, hay que remontarnos a 2 fechas clave. Una... También me acuerdo que de Chanyu tuve una queja similar. Siempre se me hizo una huevada porque Chanyu nunca podía adquirir
en sus básicos poder mágico, man. Y se supone que Moontoon estaba jugando mucho con eso, ¿no? De que, o sea, estaba como posponiendo mucho el hecho de que pudiese agarrar estas características, ya que había un montón de ítems, o bueno, no tantos, pero sí hay un par de ítems que precisamente le vendrían bien a este héroe, pero que desgraciadamente no podía utilizar simplemente porque sus básicos metían daño físico, chat. Entonces, ¿qué pasó? Metieron una actualización donde no sé qué huevada hicieron, pero le modificaron algo con respecto a los básicos, y si bien no fue la transformación que ocupábamos de físico a mágico, men, fue una mejora en escalado de este atributo, y total, había gente que le metía ahora Chanyu bastón dorado porque de un básico, como de por sí ya contaba como 3 kits, básicamente tenías un spammer de básicos, y encima Chanyu es como de los magos que más rápido pushea, así que en un abrir y cerrar de ojos esta cosa te fulminaba torres, y también si estaba bien posicionada eliminaba héroes súper rápido. Me acuerdo que cuando me hice un 1 contra 5 con Sisi gané, y luego tienes a Momo haciendo un cosplay de Cyclo, pero ya lo hizo, Tilín. Yo me pregunto, ¿no era más fácil contratar mujeres de verdad? A ver, yo creo que supongo que lo hicieron más que nada por el meme, ¿no? También porque se ocupaban creadores de contenido, y si te soy honesto, o sea, tampoco es que haya tantos MLTubers, al menos aquí, sobre todo de cara a la comunidad, man. Chaggy chaquetero, ¿pero qué está diciendo, Miguel? Yo solo estoy exponiendo las cosas que son públicas en internet, boludo. Podés buscar el cosplay de Curra de Sisi, chat, que la verdad le quedó muy bonito, man. No por nada incluso trolea, dice que es el cosplay más bonito de todos los que hicieron, boludo. Pero, o sea, yo creo que lo hicieron así, más que nada porque en la TAM saben que nos lo tomamos a chiste, humor, boludo. Y pues tuvo chistoso, ¿no? Pues fue en su revamp que la hizo escalar, y la otra cuando salió su skin de magia lunar, o sea la Lucky. Ese fue el evento que te hacía spamear en Facebook para tener el chance de que el evento sirviera y un chance de que el cofre que te necesitabas tuviera el chance de que tuviera la skin. Antiguamente la build más normal era llevar Chang'e con talismán. Estamos hablando de épocas sublimes, cuando el talismán sí daba buena reducción de enfriamiento. Era un ítem fundamental con Chang'e, puesto que su ulti tenía un daño decente, pero muchísimo cooldown. Para hacer una habilidad tan esquivable duraba 36 segundos en cargar, ahora dura 24, un cambio que parecía un buff pero vino con trampa. Le bajaron el escalado mágico de un 33% a un 21% en su ulti sin mejorar, o sea, los meteoros extra que lanzaba hacían aún menos daño. Durante años el juego no sabía qué clase de fenómeno hacer con Chang'e, porque comenzaron a salir builds muy sospechosas gracias a los ajustes que le metían. Muchos la veían como una maga aburridísima, hasta que a alguien le chocaron las 2 neuronas y dijo: si Chang'e tiene 3 básicos por la segunda, ¿por qué no la llevamos de jungla? Al fin y al cabo tiene un 100% de daño extra monstruos. exacto, eso sí no me acordaba, estaba rotísimo. Yo sí le saqué vídeo a esto, men. Y así inició Chang'e Jungla, una estrategia que duró a lo mucho una semana. No tenía un buen early game porque por más que la ayudara al RAM, habían mejores opciones en el meta. Pero gracias a esos grandes conocimientos de la comunidad, a los pedazos de tierra les comenzaba a sonar la idea de Chang'e velocidad de ataque. Moontoon iluminado le da un ajuste que le baja la velocidad de movimiento otorgada por su ulti de un 20% a un 10%, pero aumenta su velocidad. En la segunda habilidad aumenta el ataque físico heredado del equipamiento y hace que por cada ataque básico se reduzca el cooldown de su escudo. Además, su pasiva ya no haría más daño por cada golpe, sino que ralentizaba al rival. En teoría, querían volver a Chang'e en una maga tipo Ivy, que sea molesta no por su daño sino por su ralentización y spam. El problema es que Chang'e tenía cooldowns muy largos comparados con Ivy, que era la reina del meta en esa época. Y para colmo, con la llegada de la armadura radiante, Chang'e quedó completamente muerta. Ese ítem salió tan absurdamente roto que equiparse la radiante era de negar cualquier daño de Chang'e. Así fue bajando en las tier list, hasta que una mente brillante decidió explotar otro recurso fuertísimo. Ya que la ulti había sido completamente inútil por los ítems de defensa, se dieron cuenta que Chang'e tenía un daño a estructuras que no poseía ningún otro mago. Y así pasamos a la estrategia más israelita, la estrategia de Chang'e Trinidad. Una mente maestra estaba dentro de los top globales, con una build de velocidad de ataque y nadie lo topaba. Es que ni se inmutaban, porque parecían esas build souls que se ponen los tops para farmear aura en el perfil, pero los pocos que le dieron una oportunidad a la build, estoy seguro de que comenzaron a ver resultados. La estrategia era ponerse el emblema de tirador con velocidad de ataque, cazador de recompensas y el talento que ralentizaba con básicos. En su build tenías que poner dos cosas fundamentales: el bastón dorado y la pluma del cielo. Con eso Chang'e pegaba más rápido que una sobredosis farmacéutica.
Y eso no era todo, es que las estadísticas híbridas de Chang'e eran muy raras. Tenía un crecimiento de ataque básico de 20 más un 35% de ataque físico y poder mágico. Y esto puede sonar poco porque la mayoría de héroes rotísimos como Vexana o Brody tienen un 150% de daño heredado de sus ítems. Pero lo que pasó con Chang'e es que tenía daño híbrido, una mecánica que muy pocos héroes tenían y los únicos que podían tenerla era Nathan. Y imaginemos a Nathan en su salida, rotísimo. Con ese daño híbrido al 35% provocaba que Chang'e pudiera activar el bastón dorado e ítems de daño físico como ningún otro tirador. Es como si los ataques básicos de Iritel contaran como uno individual, así pasaba con Chang'e. Las mentes brillantes ponían velocidad de ataque en los primeros objetos y después penetración, daño mágico y el tan poderoso alas sangrientas para que nadie le pudiera quitar el escudo. Y así empezó el arco de guerra para saber quién derribaba torres gemelas más rápido, si Chang'e o Sun. A los enemigos y aliados se les explotaba la conexión neuronal al ver que una Chang'e rotaba sus líneas con la única razón de robarles el farmeo y la placa de la torre. Y encima la ulti también era un elemento muy castroso porque con esto limpiaba súper rápido la oleada, men. Es decir, que aunque hubiesen minions de por medio, Chanjo a básicos los limpiaba rápido y ulteando chat todavía mejor, boludo. Pero bueno, Chanjo Trinidad, sí, Chanjo Trinidad era una locura. Me acuerdo que una vez saqué Chanjo ADC, pero como Roamer y gané. Es que, a ver, también hay una magia en jugar Pix Troll, boludo. Yo siento que si vas menos en serio o el pick que tú utilizas es como más pelotudo, como que tu team intenta compensar y juega mejor pensando que tú no quieres ganar, pero en realidad si quieres ganar, men, y como que se agarrea más fácil esas partidas, ¿no pues? Y aunque fuese la peor razón del mundo para rotar, salía extrañamente bien, porque eran inteligentes las hijas de su... Iban a la línea más débil del enemigo, donde hubiera ventaja. La ulti la tenían de decoración. Una Chang'e con bastón dorado no la usaba para pelear, la usaba para despejar la oleada, y aún así no hacía daño. La mecánica de Chang'e era mirar una torre y, como si fuese en Estados Unidos, excavar petróleo de Venezuela. Así eran con las torres. Cuando el enemigo se daba cuenta que Chang'e nunca se había topado en una teamfight, era porque ya lo habían baiteado. Había destruido una línea completa, era la que mayor oro tenía en la partida. Los aliados no sabían si flamear o decidir que era la próximamente maestra del juego. Si un enemigo se le acercaba a una Chang'e fedeada de velocidad de ataque, eso era como ver a un Nathan. Por alguna extraña razón, aunque Chang'e no tuviera tantos ítems mágicos, el escudo que tenía era absurdo. Nadie era capaz de rompérselo por completo y quitarle sus dos tan poderosos básicos. Podía pegar poco la Chang'e, pero pegaba velocidades esquizofrénicas que al enemigo sí o sí debía de retirarse, y si había un tanque era cambiar un ítem por cazador de demonios y se los bajaba prácticamente igual. Al inicio de la partida tenías que sufrir un poco porque necesitaba escalar, pero antes tenía mayor escudo en early, no te armabas botas, te armabas directamente el ítem de velocidad de ataque y a darse duro contra el mago. Eso solo era cuestión de qué tan protagonista te creías para ganar esa pelea, porque tenías una maga que por cada básico reducía el enfriamiento de su propio escudo, y como esos tres básicos no dependen de una habilidad, los tenías listos a cada instante. Exacto, también era una paja intentar perseguir a una Chanjo, men, porque te colaba 2-3 básicos con el bastón dorado, men, y al activarse al toque la pasiva, tenían el bufo de velocidad de ataque y total ciclaban a cada rato la segunda, y con alas de la reina, ya que cualquier tipo de escudo que Chanjo tenga, sea de forma externa o interna, men, pues le ayuda a fortalecer el tema de sus habilidades, siempre y cuando el escudo base no se lo quiten. O sea, el escudo base de Chanjo cuando pulsa una segunda es el que se pone más apegado a la vida, ¿no? Y el resto de escudos adicionales que se le metan, men, o sea, va a ayudar a mantener vivo ese escudo que te permite mejorar las habilidades, ¿no? Entonces, si tenías un tanque o mínimamente un equipo inteligente, no podían agarrarte, men. Atacabas 3 básicos y tenías otra vez segunda, y la segunda te mete un aumento de velocidad, boludo. Y si bien no atacabas durante ese periodo de tiempo, pues bueno, era muy jodido porque constantemente estabas pokeando, men. Dice, para eso todavía no había límite de escudo. Pues en teoría, tipo Chanju, solo puedes sacarte cierta cantidad de escudo. O sea, sus escudos no son acumulables, nunca lo han sido, pues. Pero pues sí se le puede sumar si de pronto, no sé, hay algún héroe como Matilda que dé escudo. O como antes con el Algis, cuando lo activabas, pues le daba escudo también a tu aliado, ¿no? Pues, pero bueno. Con eso los jugadores se llenaban de fe y ganaban los tradeos. Se podía frenar con Lolita o Armadura Radiante, en parte sí, pero sacar a Chang'e en ese tiempo
tiempo era un pick bite. Casi nunca te topabas con una Lolita y si la encontrabas ella tenía que abandonar su equipo solo para intentar pararte mientras tú jugabas cómodamente desde tu casa. Lolita sola no podía limpiar, requería ir con algunos más porque un tanque no mató a un mago con escudos, por lo cual eran dos enemigos perdiendo el tiempo contra Chang'e, dejando a los otros 4 simios de su equipo completamente libres en el mapa. La estrategia se volvió tan famosa que hasta Herlekin le había hecho un predict, pero cuando algo se vuelve famoso la gente le encuentra el counter. El juego aún no quería nerfearla. Me falló, aquí trolea, yo le saqué un video antes a la Chang'e, man. Pero claro, como no soy Herlekin, chat. Es más, les dio a los jugadores el buff de la ulti bajando el cooldown de 36 segundos a 24. Tanta la ignorancia de los jugadores main Chang'e que llevar la full reducción de enfriamiento era una estrategia rara de ver. Tachaban a las Chang'e con ultis cada 9 segundos como hackers, cuando simplemente el buff fue creado para hacerla de spam. Hasta le había creado un TikTok y la gente se quedó impactada al ver que la build de mi main era desconocida. Tenía 2 builds viables, era popular, servía para pokeo o para bajarse torres como Medio Oriente, y ahí fue cuando Moonton le dio el alto definitivo, antes de que se convirtiera en una Lilia en la línea de oro o un Nathan en Prime. Optaron por la opción más razonable, bajar el daño a las estructuras y eliminar el daño heredado por equipamiento físico, a cambio de bajarle el cooldown de otras habilidades. Eso estuvo bien y mal. Por un lado se fueron los simios terroristas destruye torres, pero por el otro enterraron la capacidad de Chang'e para defenderse en los primeros niveles. Hubiera sido más inteligente darle más daño a su primera habilidad de nivel 1, porque actualmente sus básicos no pegan absolutamente nada comparado con el pasado, y si la primera habilidad en forma base pegara lo suficiente, la libraría de exponerse a que le quiten el escudo en línea. Hoy en día todavía ves algunos fetos llevándola con Trinidad, y en esos casos te das cuenta que la gente no lee los parches. Actualmente Chang'e es una maga muy meh. Despeja rápido, pero su ulti sirve para lo mismo que cubrir a un aliado de Novaria, o sea, ponerse enfrente y tanquear el daño con la cara. Además, con Lolita suelta en el meta y los seres de la regeneración, todo el daño que Chang'e logra pegar se lo curan en un segundito. La mayoría de héroes de curación tienen buena iniciación y la castigan. Por más que veas una Chang'e hace mucho daño en la pantalla de estadísticas es porque la llevan full explosivo, pero hay que aceptarlo, a un tanque bien armado nunca te lo vas a bajar a base de meteoritos. El único combo es con Marcel y es porque vuelve a Chang'e daño explosivo y le da el CC que no tiene, pero en otros casos una opción muchísimo mejor es Uchin o Ivy. Y así es como hemos llegado al final. Quise intentar agregar más héroes, pero la cantidad de datos esquizofrénicos que había no se podía ignorar, pasando de ser un simple top a un análisis profundo de cada héroe hecho por 2 mentes de la sabiduría. Pero los 2 fetos Main Sisi y Chang'e estarían felices por semejante información. ¡Hala! Me ha gustado tremendo videazo, Mira que si yo te soy honesto, creo que hubiese sido mejor, boludo, que por ejemplo Trolea hubiera metido casos distintos, pero no con tanto tiempo, porque hay algunos héroes que por ejemplo sí que tuvieron su prime, pero tampoco fue como un prime que hubiese sido una locura, men, y como que de poco a poco fue como que bajando, ¿no? Sin embargo, creo que tener tanta información, sobre todo de ciertos tops, se vuelve un poquito redundante, ¿no, chat? Pero bueno, de ahí en fuera, tremendo videazo y la verdad, alta colaboración se ha sacado el buen Trolea, men. Que no le puedo dar like porque estoy utilizando Brave, pero bueno,